nombrado como Nerón Claudio César, ejerció su gobierno, siendo posiblemente incluso más desequilibrado mentalmente que su tío Calígula. Durante su mandato, llevó a cabo acciones atroces, entre las cuales destacan el asesinato de su hermanastro Britannicus, la ejecución de su esposa Octavia y el homicidio de su madre Agripina. Incluso llegó al extremo de golpear personalmente a su amante Popea mientras ella estaba embarazada de su hijo. Un acto tan horrendo, descrito por él mismo como un arrebato casual de rabia. Nerón derrochó de manera desmedida y construyó una colosal estatua de sí mismo, hecha en bronce de 100 pies de altura o unos 30 metros, conocida como el Coloso Neronis. Su extraña obsesión por la música también es parte de su legado, ya que cantaba y tocaba la lira. Sin embargo, se sugiere que tocaba su música mientras Roma ardía, en un castigo desproporcionado por el incendio que devastó una parte significativa de Roma en el año 64. Nerón ordenó la ejecución de decenas de los primeros cristianos. Algunos de ellos fueron devorados por animales en la arena y otros quemados en la hoguera, mientras Nerón gobernaba de manera despiadada. Su gobierno de 14 años sumió al Senado de Roma en un clima de temor constante, donde todos temían ser señalados como enemigos del emperador. Gobernó como emperador romano, siendo el último de la familia de los Julio Claudios en liderar el Imperio Romano. Fue una figura autoindulgente, cruel y violenta, además de destacar por sus extravagancias como un exhibicionista travesti. Durante su reinado, las opulentas fiestas de Nerón y el trágico incendio de Roma contribuyeron al continuo caos económico que ya afectaba a la población romana. Según relatos de historiadores, al enterarse de la muerte del emperador por suicidio, los ciudadanos se lanzaron a las calles con gorros de la libertad, como si hubieran sido esclavos liberados. En este video, exploraremos los intrincados capítulos de la historia romana para sumergirnos en la vida fascinante y el legado de Nerón, un líder controvertido que gobernó durante una época de trascendental importancia. Acompáñenos en este viaje para desentrañar los misterios y las hazañas de Nerón. Nerón vino al mundo con el nombre de Lucio Domicio Enobarbo, pero su destino tomó un giro crucial cuando su madre, Agripina, contrajo matrimonio con el emperador Claudio. Fue entonces cuando recibió el nombre de Nerón Claudio César Augusto. Algunos creen que su trayectoria estaba predestinada. Su padre, Cneo Domicio, falleció cuando Nerón tenía apenas 3 años, dejando tras de sí un legado de extrema violencia. Contemporáneos lo describieron como un personaje despreciable. Cuando los amigos de Cneo Domicio lo felicitaron por el nacimiento de su hijo, él respondía que cualquier descendencia de Agripina y él sería desagradable y un desastre. La madre de Nerón era hija de Agripina, la mayor, y bisnieta del emperador Augusto. Tanto Agripina la mayor como los hermanos mayores de Agripina fallecieron de hambre, ordenada por Tiberio. Esta historia familiar marcada por la tragedia y la violencia contribuyó a dar forma al entorno en el que creció Nerón. El tío abuelo de Nerón fue el emperador Calígula, cuyo efímero reinado llegó a un abrupto y violento fin cuando fue asesinado por su propia guardia pretoriana. Este suceso condujo al ascenso al trono de su tío Claudio. Tras la muerte de su esposo, Agripina volcó su atención hacia Claudio, quien recientemente había enviudado después de que su tercera esposa, Mesalina, fuera ejecutada por orden de Agripina, entre otras acusaciones que incluían adulterio e intento de traición. Después de un breve periodo de cortejo, Agripina y Claudio contrajeron matrimonio. Fue entonces, a instancias de la madre, que Nerón fue adoptado en la familia imperial. Este enlace matrimonial marcó un punto significativo en la vida de Nerón, ya que se integraba oficialmente en la línea sucesoria imperial a través de la adopción por parte de Claudio. Claudio encontró un misterioso final después de consumir un plato de hongos, posiblemente envenenados. Hay indicios que sugieren que Nerón estaba al tanto del envenenamiento, ya que posteriormente se refirió a los hongos como la comida de los dioses. Además, existía la preocupación de que Britannicus, el legítimo hijo de Claudio, fuera seleccionado como emperador en lugar de Nerón. Se dice que Nerón intentó envenenar a Britannicus no solo debido a celos por su talento vocal,
sino también por el temor de que la población pudiera sentirse menos vinculada al hijo adoptivo de Claudio que al verdadero heredero. Los temores de Nerón disminuyeron momentáneamente al ser elegido como el nuevo emperador. Con su ascenso al trono imperial, Agripina, su madre, se convirtió en la mujer detrás del hombre, aunque esta situación no duró mucho. Uno de los primeros actos de Nerón como emperador fue la revocación de muchos de los edictos y decretos de Claudio, aludiendo a su predecesor como un viejo tonto y vacilante. Aunque inicialmente su reinado fue considerado una especie de edad dorada, marcada por la generosidad, la amabilidad y la accesibilidad, también se caracterizó por lujosos juegos, obras de teatro, conciertos y eventos deportivos, incluso con la reducción de impuestos. A pesar de haber restaurado parte del poder del Senado, esto se hizo con una agenda oculta para permitir que Nerón persiguiera sus placeres personales, como el canto y la lira. Mientras Nerón disfrutaba de sus entretenimientos, enfrentaba conflictos internos en su hogar debido a la sobreprotección de su madre, Agripina, quien continuaba creyéndose la verdadera fuerza detrás del trono. Al sentirse acosado, Nerón ideó planes para poner fin a esta interferencia, retirando a Agripina del palacio, privándola de la protección de la guardia pretoriana y prohibiéndole asistir a eventos de gladiadores. Sin embargo, Agripina respondió apoyando a Britannicus, el hermanastro de Nerón y el hijo legítimo de Claudio, lo que culminó en la misteriosa muerte de Agripina. Nerón planificó minuciosamente la muerte de su madre, incluso involucrando a especialistas de Alejandría en la planificación. Sus intentos iniciales de un dispositivo en el techo y un bote especialmente diseñado resultaron ser demasiado complicados. Finalmente, optó por el método más directo y la hizo apuñalar hasta la muerte, un acto que lo perseguiría el resto de su vida. Los matrimonios y relaciones de Nerón también trajeron consigo complicaciones. Su matrimonio con Octavia fue seguido por un romance con Popea Sabina, a quien su madre detestaba. La acusación de adulterio y el exilio de Octavia, seguido por su muerte, abrieron el camino para el segundo matrimonio de Nerón con Popea, quien se sospechaba estaba involucrada en la muerte de Agripina y Octavia. El segundo matrimonio de Nerón no fue feliz, marcado por la muerte de su hijo con Popea poco después del nacimiento y la tragedia de la muerte de Popea a manos de Nerón durante una discusión. A pesar de contar con consejeros como Séneca y Burro, el reinado de Nerón se caracterizó por una serie de desastres. La conspiración de Pisón y la rebelión de Boúdica en Britania, junto con insurrecciones en diversas provincias, llevaron a ejecuciones y represiones, haciendo que Nerón viviera siempre paranoico y desconfiado. Sin embargo, la amenaza más significativa para el reinado de Nerón se manifestó en el Gran Incendio, un desastre que se extendió a lo largo de 6 días. 10 de los 14 distritos de la ciudad quedaron reducidos a escombros, con cientos de personas perdiendo la vida, miles quedando sin hogar y miles de saqueadores dejando la ciudad en ruinas. Se rumorea que, durante el incendio, Nerón tocaba su lira mientras la ciudad ardía, dando origen a la creencia de que él mismo inició el fuego. La culpabilidad recayó, predeciblemente, en los cristianos perseguidos, quienes siempre habían considerado a Nerón como el anticristo. A pesar de la necesidad de aumentar impuestos para financiar la reconstrucción de Roma, la ciudad experimentó mejoras notables. Distritos residenciales fueron reconstruidos, calles ampliadas, edificaciones de ladrillo y columnatas a nivel de la calle para proteger a los residentes del sol. Sin embargo, la nueva Roma también albergó el suntuoso Palacio Dorado de Nerón, con techos chapados en oro, un lago y animales exóticos, lo cual llevó a algunos a señalar este palacio como la posible causa del incendio. Nerón enfrentó la conspiración más amenazadora liderada por el senador Pisón. Cayo Calpurnio Pisón, un influyente senador romano, encabezó una conspiración destinada a derrocar a Nerón con la colaboración de Subrio Flavio, un tribuno pretoriano, y Sulpicio Asper, un centurión. El propósito de los conspiradores era liberar al Estado del gobierno tiránico de Nerón y restaurar la República. Sin embargo, el liberto Milico descubrió el complot y alertó al secretario del emperador, Epafrodito. Este descubrimiento resultó en el fracaso de la conspiración, y sus participantes fueron ejecutados, entre ellos Marco Aneo Lucano,
poeta y amigo del emperador, además de sobrino de Séneca. Séneca, al reconocer su conexión con la trama, optó por el suicidio. Después de eliminar a los líderes, Nerón convocó una sesión del Senado. Frente a una audiencia repleta, leyó las confesiones de los condenados y otorgó las más altas condecoraciones a quienes le ayudaron a sofocar la conspiración. Todos los senadores presentes se humillaron con sus alabanzas a Nerón, incluso los parientes de las víctimas, quienes durante varios días se postraron ante el emperador, besándole la mano mientras negaban cualquier conexión con la conspiración. El incendio, las conspiraciones, las numerosas revueltas y las arcas vacías marcaron el declive de Nerón. El Senado lo declaró enemigo público y designó a Galba como el nuevo emperador. Al comprender que sus días como gobernante habían llegado a su fin, Nerón intentó suicidarse en la villa de su Liberto Faón, sin éxito, y requirió ayuda para poner fin a su vida. Sus últimas palabras resonaron con un tono de tragedia: que un artista muera en mí. La muerte de Nerón fue celebrada en Roma, su nombre fue eliminado de monumentos, y muchos retratos fueron modificados para representar otras figuras. La guerra civil posterior, conocida como el Año de los Cuatro Emperadores, marcó un período inestable y turbulento en el que la legitimidad dinástica imperial se volvió cuestionable. Galba, Otón y Vitelio se sucedieron rápidamente en el poder, cada uno eliminando a potenciales enemigos. Tras el suicidio de Nerón, surgieron leyendas que sugerían que no había muerto y que podría regresar. Varios impostores se presentaron, siendo capturados y ejecutados a lo largo de los años. La leyenda de Nerón perduró durante mucho tiempo, alimentando la especulación y la intriga en las provincias orientales del imperio. Nerón dejó un legado oscuro, pero su historia también nos enseña la importancia de la responsabilidad y el equilibrio en el ejercicio del poder. Aprendamos de sus errores para construir un mundo donde la empatía y la sabiduría guíen nuestras acciones. Que la historia de Nerón sirva como motivación para construir un futuro más justo y compasivo. Si este recorrido por la fascinante historia de Nerón te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades romanas. Hasta la próxima aventura histórica.